Tus labios fueron sanados en Cristo. Quienes leyeron el tema que yo le había puesto en el predigrama a este mensaje, yo ahí escribí, como lo pueden ver aún, sana tus labios. Pero realmente nuestros labios ya fueron sanados por Cristo Jesús. Fuimos redimidos por su sangre. En Cristo es una corta frase sumamente relevante para nosotros, los hijos de Dios. De hecho, ha sido una frase que me ha acompañado muy especialmente en los últimos 25 años de mi vida y me ha ayudado a transformar mi propia vida sobre la identidad que tenemos en Cristo. Ahora que veníamos de regreso un vuelo de Panamá a Ámsterdam, pues en Ámsterdam tenía que hacer el chequeo migratorio. Mi esposa me acompañó por la línea de los no europeos. Como saben, yo soy salvadoreño. Entonces, mi esposa pacientemente me acompañó. Nos pusimos en dos filas distintas. Dijimos, a ver quién pasa primero. Y ella pasó rápido. En la fila donde yo estaba solo habían 3 personas delante de mí. Pero noté lo riguroso que se ha vuelto la migración en Europa en los últimos años. Pues tenía 2 años de no salir del continente. Así que se nota. Y Holanda es un país ya gobernado por una coalición con mucha participación de la extrema derecha. Yo aterricé precisamente el 28 de enero, el día miércoles acá. Me llamó la atención cuando la policía, una mujer, recibió mi pasaporte y mi tarjeta de residente. Mi inglés no es así como lo mejor, pero yo entendí que ella me preguntó si vivía en Alemania. No, yo entendí que me preguntó si trabajaba o si vivía en Alemania. No fue muy claro para mí, pero seguramente ella preguntó Do you live in Germany? Si yo vivía en Alemania. Pero mi respuesta tan extraña, después lo medité, mi respuesta fue I work in Germany. Yo trabajo en Alemania. Después me quedé pensando, ¿qué fue lo que... Bueno, ella entonces solo eso me preguntó, solo eso respondí, selló mi pasaporte y ya, pasé adelante. No sé si mi respuesta le extrañó a ella o fue demasiado clara. Los que me conocen un poco, excepto mi esposa, saben que soy un hombre de pocas palabras, porque mi esposa me escucha bastante. Entonces, no, tú no eres de pocas palabras, me dice. Pero yo procuro ser asertivo en la comunicación, un poco directo, lo más posible para ser claro. Y bueno, eso fue todo. Pero yo después me quedé pensando, ¿qué fue lo que yo respondí? No vivo en Alemania, sino que trabajo en Alemania. Y después me quedé pensando en esos días, ¿qué fue eso, verdad? ¿Por qué se me salió así esa frase? Y después me di cuenta realmente, hermanos, que nosotros no vivimos en este planeta Tierra siquiera. Si nosotros somos nacidos de nuevo, nosotros vivimos en Cristo. Nuestra vida está en Cristo Jesús. Acá solo tenemos nuestro lugar de habitación, pero nuestra vida está en Cristo Jesús. Y es muy relevante, ustedes han escuchado el texto que hemos leído, sumamente relevante, porque es un texto que da pánico, la verdad. Peor si esta semana yo dije algo indebido. Y si me robé algo que no debía haber tomado. Es muy relevante. Esta es la 6ª visión que Zacarías tiene en esa noche. Recuerden que él está en una noche donde Dios le está mostrando visiones. Lo dije al principio cuando comencé a predicar esta parte, que es una forma muy típica en que Dios se comunicaba con sus profetas. Incluso el Apocalipsis es un libro así. Y Juan nos describe lo que él ve.
Así que Zacarías nos está describiendo lo que él ve también, pero también el diálogo que tiene con el ángel que le está aclarando algunas preguntas que él tiene. Es la sexta visión entonces, y esta es una visión de un rollo que está volando. Las últimas tres visiones que Zacarías tendrá esta noche, porque son en total 8 y esta es la sexta. Las últimas tres visiones que va a tener esta noche enfatizan los juicios de Dios sobre toda la tierra habitada. Muchos paralelos con los juicios que se ven, por cierto, en el Apocalipsis o en otras partes de la palabra. Las primeras 4 visiones han enfatizado la reedificación del templo y la restauración del pueblo llamado al arrepentimiento después de los 70 años del cautiverio en Babilonia. El Señor llama al pueblo no solo a reedificar el templo, sino los llama a arrepentirse de corazón. Lo que ve Zacarías es un rollo que vuela, de 20 codos de largo. Algunas traducciones dicen acá, sí, ¿verdad? 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Algunos lo traducen en metros, pero esa es la medida que se usaba, un codo más o menos de 45 centímetros. Los matemáticos pueden hacer tranquilamente la suma ahí, la conversión en centímetros o metros. Lo interesante de la medida de este rollo es un rollo que está extendido. Por cierto, en Apocalipsis, el apóstol Juan mira un rollo también, pero ese rollo está sellado. Los 7 sellos, tiene 7 sellos. Ese rollo está abierto. Es una diferencia muy interesante. Pero muy interesante es también que la medida del lugar santo del tabernáculo, del lugar de adoración, donde la presencia de Dios se manifestaba, es exactamente de 10 codos de ancho y 20 codos de largo. Así que es una referencia inmediata para cualquier israelita que escucha esto, que lee esta visión. La relación es inmediata. Recuerden que estamos en un contexto de reedificar el templo. Eso lo pueden ver con más tranquilidad en Éxodo entre los capítulos 26 al 39. Así que el rollo está abierto y en él se leen 2 mandamientos claves. El rollo que vuela significa la maldición que sale sobre toda la faz de la tierra. Así que no es ninguna visión alegre para el pueblo, ni para nosotros hoy en día tampoco, porque es una connotación sumamente negativa. Es una maldición que sale. Y hay una razón. El rollo dice que por un lado se encuentra establecido el problema del robo. Vamos a leer el texto nuevamente. Ahí en el verso 3. Entonces me dijo el ángel que le está ayudando a Zacarías a entender la visión: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que roba, según consta en este lado del rollo, es decir, hay un lado donde se lee ese mandamiento, será excluido de acuerdo con ella. Y la otra maldición dice: y todo el que jura en vano, según consta en el otro lado del rollo, será excluido de acuerdo con ella. Interesante el salmo que hemos leído este día. Para la gente que han sido marineros, no tenemos aquí al hermano Javier, ¿verdad? Él fue marinero, porque muy poca gente puede entender ese salmo sino los marineros. Y yo creo que fue escrito para que nosotros entendamos un poco la vida de un marinero. Pero en el mar se transitan también las mercancías del mundo. Han escuchado, por ejemplo, las discusiones actuales, que si el canal de Panamá,
que cómo hacemos con los chinos, etcétera, ¿verdad? Y porque por el mar transitan las mercancías del mundo, y es interesante que justamente en el mundo de los negocios es donde se da mucho robo y mucha mentira, mucho engaño. Por eso el mundo de los negocios es bien estricto en cuanto a la firma de acuerdos y la importancia de mantener esos acuerdos. Sin embargo, como podemos ver, mucha gente no se sujeta a los acuerdos y simplemente dicen, lo vamos a hacer de otra manera. Así que hay robo, ese es el 8º mandamiento en Éxodo capítulo 20, y jurar en vano en nombre de Dios es el 3er mandamiento, también entre los 10 mandamientos. Y estos son quebrantamientos de la ley de Dios por los cuales viene la maldición sobre la casa, familia, etcétera, de aquellos que roban y hablan mentira. Y si nosotros somos, yo sé que este texto algunos predicadores los usan para intimidar a la gente. Mira lo que te va a pasar si ya andas robando. Y cuando se ponen a hablar del diezmo, por cierto, algunos, mira, le has robado a Dios, y eso es peor todavía. Es muy lamentable, la verdad, escuchar ese tipo de predicaciones que olvidan el contexto de que los hijos de Dios, que hemos creído en Cristo, ahora estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Y ahora les voy a decir por qué eso tiene una gran relevancia para nosotros que estamos en Cristo. Porque nos va a decir el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versos 13 al 14, no lo voy a leer todo, pero leo esta frase. Cristo nos redimió, es decir, nos salvó de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Y el secreto está, hermanos, si nosotros estamos en Cristo o todavía no hemos depositado nuestra confianza en Él. Y la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, por cierto, fue escrita pensando en hermanos que tenían un problema muy serio, y es que ellos pensaban que por cumplir la ley podían justificarse delante de Dios. Y hasta el día de hoy tenemos muchas iglesias y muchos creyentes que tienen esta confusión en su corazón, que consideran que tienen que cumplir también la ley. Nosotros no tenemos que. Nosotros tenemos un mandamiento de parte del Señor Jesús, que es amarnos los unos a los otros. La cosa interesante acerca del amor es que el amor va mucho más allá de la ley. Y el fruto del Espíritu, que es lo que debe gobernar en nosotros, va a decir el apóstol Pablo aquí mismo en Gálatas, contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay límites. No hay límites para el amor, para el gozo, para la paz, para la benignidad, para la bondad, para la fe, para la mansedumbre y para el dominio propio. No hay límites, hermanos, porque esa es la vida en el Espíritu. No hay ley. Por cierto, algunos dicen que esa descripción de los frutos del Espíritu es una descripción del amor que Pablo hace ahí en Gálatas capítulo 5. Es muy importante que tengamos claro, amados hermanos, si estamos en Cristo por la fe. Y ahora sí les voy a leer ahí en Gálatas 3 los versos, no solo el verso que cité, sino su contexto también. Gálatas 3:13, si alguien tiene la Biblia por ahí, lo puede leer. Voy a leer desde el verso 9. Gálatas capítulo 3, versos 9 al 14. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. ¿Somos qué, hermanos? Benditos, porque lo otro sería ser maldito, vivir bajo una maldición. Somos benditos, dice acá. Los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. Porque todos los que se basan en las obras de la ley
Si tú tratas de fundamentar tu vida en las obras de la ley, si es que yo guardo el sábado, si es que yo no como carne de cerdo, etcétera, porque no solo son 10 mandamientos, son 613 mandamientos. Mire lo que dice, 613 mandamientos, hermano. El que se quiere basar en la vida basada en la ley, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Todas las cosas, sin excepción alguna de los 613 mandamientos. Desde luego, verso 11, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas, dice la ley. Cristo, aquí viene nuestro texto, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Amados hermanos, si tú estás en Cristo, si tú has depositado tu fe en Cristo Jesús, eres bendito junto con Abraham. Y las bendiciones celestiales de Dios están sobre ti. Y entonces puedes entender mejor lo que David decía en el Salmo 23, el bien y la misericordia me persiguen todos los días de mi vida. Es una paranoia muy buena esa, por cierto, ¿no? Hay gente que tiene un complejo de persecución. Pero esa paranoia de la bendición es muy buena, porque si tú crees y así es, que la misericordia y la bendición de Dios te persiguen todos los días de tu vida, vas a tener una perspectiva muy distinta de la vida. Ahora, hermanos amados, por eso es muy importante que comprendamos la palabra del Señor en todo su contexto y no nos dejemos llevar por asuntos sacados fuera de contexto. Sin embargo, Pablo mismo nos habla de la amenaza, porque el problema, hermanos, es que entonces, ¿qué significa eso? Que el robo y la mentira ya no pertenecen al creyente. ¿Por qué vas a andar mintiendo? Ya tú ya eres salvado, ya tú eres un hijo de Dios, ya tú eres llamado a hablar la verdad, a dar un peso justo. Por ejemplo, hablando de comerciantes, ¿no? Es una de las cosas más típicas donde a veces le roban a uno. La libra, le dicen a uno, ya no es libra. Ahí te lo ponen que son 400 gramos, ya no son 460 gramos. Y te lo ponen la libra de arroz, la libra de no sé qué, la libra de harina. No es libra más. Yo recuerdo que en Guatemala habían unos comerciantes que ellos tienen una piedra para la balanza y la piedra pesa 1 libra, vamos a decir, o es lo que ellos te dicen, pesa 1 libra, mira, te ponen la balanza con su piedra de 1 libra. No, pero ¿cómo yo sé que es 1 libra? Sí, porque mira, la bolsa que pongo aquí pesa igual, es 1 libra. Pensamiento circular se llama eso, ¿verdad? Y es una trampa. Mucha gente usa el pensamiento circular, por ejemplo, para engañar a muchos. Por ejemplo, cuando estudié biología, miraba que esa era una de las debilidades de la teoría de la evolución, el pensamiento circular. ¿Dónde hallamos esa piedra? En el estrato tal. Por eso ese estrato tiene tantos millones de años y la piedra es de tantos millones de años. Y se descartan muchas eventualidades que pudieron haber sucedido para que esa piedra fuese a parar ahí. Pero la piedra tiene 3 millones de años porque fue encontrada en el estrato de 3 millones de años. ¿Y cómo sabes que el estrato tiene 3 millones de años? Porque esa piedra tiene 3 millones de años. Entonces la gente que engaña, la gente que habla mentira y que se convence a la gente tienen un poder de persuasión que te lo dejan también todo tan claro que tú dices, pues claro,
Era yo el tonto que no lo había entendido. Hay mucha gente, hermanos, que tienen una gran expertise, una gran profesionalidad para engañar. Yo siempre intenté, entre las tareas que yo quería hacer cuando era muchacho, siempre me llamó la atención las ventas. Y como 3 veces por lo menos intenté hacer una formación profesional como vendedor. Y las 3 veces me topé con la imposibilidad de que me era tan difícil engañar a los clientes. Pero eso era lo que me enseñaban, engañar a los clientes. No puede ser. Me topé con un vendedor que me decía, no, mira, la mejor venta que yo hice, yo vendí una casa. Y yo le dije al comprador de la casa que esa habitación no se podía abrir porque esa habitación no sé qué, el anterior dueño había dejado unas pertenencias que debía recoger y solo por eso esa habitación no se puede abrir. Pero mira, me dice, la habitación ahí estaba la rotura del techo. ¿Y sabes qué? La vendí. ¡Wow! Soy un gran vendedor. ¡Qué terrible! Y de esas cosas se glorían los vendedores. Esos engaños, esas mentiras en los negocios llevó a una crisis inmobiliaria en el año 2008. Y se los cuento porque tuve la oportunidad de entrevistar a algunos vendedores de propiedades inmobiliarias en el área de New Jersey y hablar con ellos. Y ellos mismos me contaron todo el engaño que estaba envuelto en todo eso. Pero hay tantas formas de engañar, hermanos. Engañar en la declaración de impuestos. Si yo voy a pedir una ayuda social, se puede engañar también. Y no solo se puede engañar, sino que todavía te dicen los que te recomiendan, todos lo hacen. No, hermano. Ya eso ya no pertenece a nosotros. No se trata de si nosotros hemos mentido o hemos robado. Se trata, hermanos, de que eso ya no nos corresponde como hijos de Dios, porque la amenaza de destrucción a causa de un hablar no controlado por el Espíritu Santo permanece vigente entre los cristianos que viven en la carne. Lo dice Pablo ahí en Gálatas 5 también, y nos advierte del peligro que es no vivir en la libertad con la que el Señor nos llamó. Miren lo que dice Gálatas 5, 13, voy a leer al 18. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí está la advertencia que acá era para los israelitas y para los que se sujetan a la ley. Pero mire, para nosotros que estamos en Cristo hay una advertencia también. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Es un gran peligro, hermanos, tener un hablar no controlado por el Espíritu Santo, que te puede llevar a decir mentiras, te puede llevar a decir una calumnia, algo que hay gente que me contaron que fulano hizo tal cosa y yo lo voy a contar y lo mejor es, hermano, ¿por qué no vamos con el fulano si no está bien lo que hizo o que él aclare la situación? Pero a veces empieza a regar una situación así, hermanos, que no consta muchas veces y simplemente se esparce un chisme y eso es muy peligroso para la salud de la iglesia, para la salud de una familia, para la salud de una comunidad. Sumamente peligroso. Debemos entonces, hermanos, en el nombre del Señor, andar en el Espíritu. Se nos llama y se nos enfatiza acá, no andar en la carne, sino andar en el Espíritu, guiados por Él. Así que, como benditos por la fe en Cristo Jesús, junto con Abraham, somos llamados a renovar por la palabra nuestra forma de pensar.
resultando en despojarnos de los antiguos hábitos y vestirnos de Cristo Jesús, actuando consecuentemente con justicia y verdad. Y quiero compartirles un maravilloso texto que Pablo nos dice en Efesios 4, 22 al 28, que justamente toca estos dos problemas y cómo los enfrentamos nosotros ahora que estamos en Cristo, que tenemos una vida nueva, que ya no pertenecemos a ese viejo hombre que actuaba así de forma natural y que hasta celebraba que había engañado a otros. Inconcebible, la verdad, para un hijo de Dios eso es inconcebible. ¿Cómo puedes celebrar uno que engañó, que robó, qué sé yo? Mire lo que nos dice la palabra ahí en Efesios 4, 22 al 28. Lo leo. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente. Y aquí está la clave, hermanos, porque hay hermanos que luchan. ¿Cómo puedo yo quitarme los viejos hábitos para vestirme de los nuevos hábitos? El secreto está en renovarse en la mente. ¿De qué estás llenando tu mente? La disciplina en la palabra de Dios y en el buen pensar nos va a traer un fruto también igualmente bueno. Por eso nos dice, renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, mire qué puntual es Pablo, tomando los mismos problemas que se hablaron acá en Zacarías. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Deseche la mentira, hable la verdad. Y si hay algo que no le consta, ni hable de eso. Y un principio que a mí me ha ayudado mucho en la vida, si vas a hablar de una persona que no está presente, digamos que yo estoy hablando con el hermano Harry y voy a hablar acerca de mi esposa con el hermano Harry. Sí, pero mi esposa no está presente. Si vas a hablar de un tercero que no está presente, asegúrate que hablas algo bueno de la persona. No hables nada negativo de esa persona que está ausente. Si tienes una observación negativa que hacer sobre alguien, ve con esa persona y habla con ella del asunto. Es un cambio de hábitos, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos hablar la verdad, cada uno con su prójimo. Y justamente a veces es bien difícil ir a hablar con el hermano sobre un problema que el hermano tiene. Pero de eso se trata también la verdad. Fieles son las heridas del que ama, dice un proverbio coleccionado por Salomón. Fieles son las heridas del que ama, porque tú puedes hablar la verdad en amor. Confrontar significa a veces. Y sigue diciendo en el verso 26, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Lo dejo así como entre paréntesis, porque Satanás es mencionado aquí, el enojo, después que se ha hablado de la mentira, porque después viene el otro tema del robo. Mire lo que dice el verso 28, el que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Me llama la atención que el Satanás es mencionado aquí entre la mentira y el robo. ¿Saben por qué? Él es padre de mentira, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8. Entonces, si uno anda mintiendo, uno más bien se está comportando como si uno fuera un hijo de Satanás, pero no un hijo de Dios, que Dios es verdad. Y su verdad prevalece por todas las generaciones, pero tú no eres hijo de Satanás, tú eres hijo de Dios. Entonces tu naturaleza, amado hermano, es hablar la verdad. Y tampoco robar es algo que te corresponde a ti, sino como dice aquí, trabajar, mira qué lindo, esforzadamente e incluso tener que compartir con el que tiene necesidad, porque siempre vamos a tener
la oportunidad de ayudar a gente en necesidad. Así que, queridos hermanos, la vida que tenemos en Cristo es una vida maravillosa. Quiero decir antes de terminar, porque aquí se menciona el jurar falsamente. Respecto a los juramentos, Cristo Jesús nos instruye con claridad en Mateo 5, 33 al 37. No juren en ninguna manera, pero sea su hablar sí, sí y no, no. Porque lo que va más allá de esto procede del mal. Cuidado con andar dando juramentos por aquí, juramentos por allá. El Señor Jesús por lo menos dice así: no juren en ninguna manera. Hay, por cierto, algunas corrientes de hermanos cristianos que ellos expresamente se prohíben jurar, porque a veces, por ejemplo, si vas a declarar como testigo a una sala de juicio, te piden que hagas un juramento, y es jurar decir la verdad. Hay hermanos que son tan extremos con esta instrucción de Cristo Jesús que entonces no aceptan esas invitaciones para ir a participar en una sala de juicio. Hay que pedirle siempre a Dios sabiduría sobre las situaciones que ameritan, pero por cierto, en el matrimonio uno hace un pacto y un juramento. Algunos pastores, cuando casan a las parejas, en vez de preguntar si juras, preguntan ¿te comprometes? O preguntan ¿aceptas? Y tu respuesta ha de ser sí. Por supuesto, ¿verdad? Si te vas a casar, ha de ser sí. Incluso en esa situación, para quitarte de un juramento. Bueno, el Señor Jesús nos dice que no juremos en ninguna manera. Lo pueden revisar allí en Mateo 5, 33 al 37, en el contexto que Él dice: yo no vine para abolir la ley, sino yo vine a cumplirla. Y hermanos amados, cuando Él cumple la ley, Él quita la maldición de nosotros y nos pone bajo su bendición. Por eso nos dice Pablo: vístanse de Cristo Jesús. No anden ahí desnudos. Es como que si tú no tienes en cuenta a Cristo en tu vida, es como estar desnudo. Por eso también la palabra de Dios nos dice: vístanse de toda la armadura de Dios. Vístanse de Cristo Jesús. Refúgiense en esa gracia, en esa justicia que Él obró en la cruz y que hoy vamos a celebrar en la Santa Cena. Y para introducir a la Santa Cena quiero decirles una palabra del apóstol Juan. Ahí en Primera de Juan, capítulo 4 y verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque Dios es amor, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Amado Padre, gracias por habernos hecho una nueva criatura en Cristo. Gracias por habernos dado vida, por habernos puesto bajo bendición y que ya no estamos bajo maldición. Ayúdanos a estar vestidos de Cristo Jesús siempre y de su justicia, para que caminemos siempre en verdad y en justicia, Señor. Y líbranos de intentar justificarnos ante ti con nuestras propias obras. Entonces estaríamos desnudos ante ti y sin defensa. Pero qué maravilloso es que Cristo Jesús se entregó por nosotros para salvarnos, para redimirnos de toda maldición. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.